promoviendo los objetivos de desarrollo sostenibles. ¿Cuáles son los retos para obtener territorios saludables? Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta tarde de programa desde el Centro de Proyectos Innovadores Sociales, en donde cada semana pues traemos una temática diferente y justamente estamos desde la campaña de promoción a los objetivos de desarrollo sostenible de la Comisión de la Agenda 2030 que se está liderando desde la Organización de Mentes Innovadoras. Tenemos pues hoy tres tipos de perspectivas, ¿no? Y vamos a ver lo que es la participación ciudadana, y en esa línea, pues, el bienestar ciudadano, ¿verdad? Desde la salud, desde las necesidades de esa parte importante que es el ODS 3, ¿verdad? Luego, pues, vamos a abordar el mismo, pues, el liderazgo, ¿verdad? Que nos va a traer nuestro querido amigo Milton, que nos va a abordar desde el ODS 4, ¿verdad? Y vinculando el 16 desde las relaciones que se deben de tener desde la paz, ¿no? Así es que vamos a dar inicio presentando a nuestros queridos ponentes desde sus expertise, ¿no? Ya que tenemos pues hoy un panel bastante amplio en cuanto a conocimientos, en cuanto a humanismo y sobre todo apertura en cuanto a lo que viene siendo la entrega, ¿verdad? Entregar ese expertise hacia todos nosotros. Así es que, bueno, me gustaría ir presentándolos a todos. Vamos a decir que esto pues solo es un extracto de su currículum, ¿verdad? Dado de que tenemos personas con un amplio recorrido a nivel profesional, ¿verdad? Sin más, me gustaría presentar primeramente a mi querido y amigo Bruno Carrasco, quien nos acompaña desde el Ecuador. Y bueno, nuestro querido amigo, él es ingeniero químico, cuenta con una maestría en gestión y desarrollo social, es especialista también en participación ciudadana, es coordinador provincial de la red OSC en la provincia de Santa Elena, ¿verdad? También es coordinador de nuestra comisión Agenda 2030 en la Organización de Mentes Innovadoras. También Bruno Carrasco es especialista en procesos participativos, ¿verdad? En temas de participación ciudadana a nivel de planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Con eso, pues es un extracto. Como les dije, tenemos perfiles bastante de mucha experiencia, ¿verdad? Así es que por momento, pues tenemos un espacio en donde solo podemos, pues, dar lo más esencial, ¿verdad? Pero que no se nos olvide que tenemos invitados brillantes el día de hoy, ¿verdad? Luego tenemos a nuestro querido amigo Víctor Quesada, quien nos acompaña desde España, y Víctor pues es médico español, es especialista en medicina preventiva y salud pública. Durante su carrera profesional pues ha realizado diversos posgrados como una maestría, ¿verdad? En lo que es administración, también tiene otra maestría en oficial en acción sanitaria y también tiene su otra maestría en salud pública, ¿verdad? Y es autor de más de 75 publicaciones y contribuciones científicas a congresos nacionales e internacionales y ha sido ponente sobre salud pública y el ODS 3 en más de 15 países, sobre todo a nivel de Latinoamérica, ¿verdad? Desde el año 2019, Víctor Quesada es el coordinador nacional y fundador en España de la Red Internacional de Promotores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un movimiento totalmente ciudadano que impulsa y pues da acompañamiento o aportes concretos en lo que es el cumplimiento de la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo pues, sostenible. También ha estado presente en 30 países con este proyecto y tiene más de 8,000 promotores en diversos países, ¿no? Luego tenemos a nuestro querido amigo Milton Castillo, quien es del Chile, también nos está acompañando desde Chile, y él es pues director financiero, ¿verdad? En lo que es la empresa Cuidemos la Tierra de Tumuco, Chile, ¿verdad? También él es fundador del Rally Internacional Creando Caminos Certeros a los ODS y Hub Acelerador Creando Acciones pues certeras también orientados a lo que es los ODS y es miembro de la Red Internacional de Promotores ODS en Chile, ¿verdad? También tiene un diplomado, mi querido Milton, en el liderazgo de inteligencia emocional, la neurociencia de las emociones y también tiene un diplomado en habilidades directivas y gerenciales. Así es que estos son los perfiles de las personas que nos acompañan hoy. Me gustaría generar una dinámica de saludos entre todos para que nos den la bienvenida.
en lo que entramos en materia de tema, ¿verdad? Así que le cedo la palabra a Víctor Quesada para que nos dé una apertura, unas palabritas de entrada a este programa el día de hoy. Adelante, Víctor, te cedo el espacio. ¿Qué tal? Bueno, muchísimas gracias a la organización, a tu persona, por estar, por llevar ya este programa con ese recorrido que tiene. Y bueno, yo creo que tanto para los compañeros con los que hoy comparto aquí mesa como para mi persona propia, pues bueno, un orgullo y satisfacción que podamos estar aquí y hacer de una forma un poco dinámica, integrada, como decías, cada uno desde nuestro perfil, quizás desde un poco de nuestro expertise, desde nuestro área, pero al final viendo que se hace necesario, ¿no?, más que nunca trabajar de forma unida. Y bueno, ahora entraremos ya en detalle, ¿no?, en esos espacios, territorios saludables, para ver, yo creo que para todos los que nos acompañan, para que vean cómo también ellos pueden colaborar, ¿no?, como ellos y ellas con acciones concretas y podemos seguir dándole forma, ¿no? Así que bueno, gustazo de estar aquí con todos vosotros y vosotras. Gracias, mi querido amigo Víctor. Qué placer también poder tenerte por acá en este espacio, ¿verdad? Esperemos no sea el único, o sea, que te queremos más veces por acá de invitado especial, ¿verdad? Así es que gracias. Adelante, mi querido amigo Milton, quien también desde Chile nos está enviando muchas energías bonitas. Adelante, te cedo el espacio. Hola, muy buenas tardes. Bueno, acá en Chile son las 17:16. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar hoy día con todo y todas ustedes, especialmente a ti, Desiret, a la organización. Un gran abrazo hasta Venezuela, pero desde España, Víctor Quesada, que dentro de prácticamente 2 años lo hemos visto mucho las caras en ponencia, en seminario. Hemos trabajado juntos, soy parte de la red como miembro acá en la RIPO Chile, él es fundador junto con Carlos Amanqués, así que para mí es un placer, un enorme honor estar con él, y además está mi amigo Bruno, que él trabaja desde el Ecuador, también parte del rally internacional creando caminos certeros ahora, Japa acelerador, también Víctor Quesada, que también va a ser parte, fue ponente, y para mí es un honor. Y usted igual deciré que ya es parte de este conglomerado de locos, así, locos por los ODS para cambiar este mundo en uno mejor. Y yo lo trabajo mucho desde el liderazgo transformacional, High Impact Leadership, inteligencia emocional y el coach, que es fundamental porque para cambiar las organizaciones tenemos que cambiar al ser humano. Y para cambiar al ser humano tenemos que ir a la base, a las y los niños, a las y los jóvenes. Ahí hay que transformar con esta caja de herramientas que se llama Agenda 2030, no dejar a nadie y nada atrás. Así que muchísimas gracias por la invitación, es un placer, cuenten conmigo siempre, aquí tienen un loco que quiere cambiar el mundo y ese es parte de mi propósito de vida. Muchísimas gracias y nos estamos viendo en mi presentación. Muchísimas gracias a ti también, mi querido amigo Milton. Y ahora Bruno Carrasco, desde Ecuador, desde la parte de donde están las playas, ¿verdad, Bruno? De un clima caliente. ¿Cómo estamos por allá? Cuéntanos, adelante. Bueno, un gusto tenerlo a Víctor, a Milton, Desiret, un abrazo fraterno. Acá estamos en un momento con un sol canicular, que place estar solamente en la playa, bronceándonos. Pero bueno, a veces no hay que abusar mucho porque el cambio climático también nos está afectando. Quiero decirle que en este camino que nos ha puesto Dios para luchar por... Apagaste el micrófono, Bruno, por error. No te escuchamos. Trabajando en beneficio de los seres humanos y del planeta. Así que es un gusto estar con ustedes. Muy amable. Muchísimas gracias. No nos dejen de seguir a todas las personas que nos están viendo desde las redes sociales, YouTube, desde la página de Mentes Innovadoras, desde el colectivo Alza tu Voz. No se olviden de seguir nuestras páginas, dado de que ahí vamos a estar siempre pasando pues todos estos programas, ¿no? Con diversas temáticas, ¿verdad? Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí, por ser parte del cambio, por querer ser los que vamos a ser los autores de cambiar las realidades, de ser mejores cada día, ¿no? E impulsar a los seres humanos, preocuparnos por la otredad, ¿no? Yo siempre digo eso, la otredad.
como fundamento de lo que estamos haciendo es importante valernos del respeto al otro, de empoderar al otro y de ser empáticos y de empujarlos uno a uno, ¿verdad? Nos educaron históricamente desde los canechitos, ¿no? Desde que si te vas subiendo, pues te bajo, ¿no? No, es cambiar ese paradigma, es cambiar la historia de desunión en donde se nos enseñó que el ego era más importante, que el yo es más importante. No, hoy estamos en un nuevo tiempo en donde se nos permite una nueva forma de vida, nuevas formas de vida, nuevas formas de relaciones pacíficas, ¿verdad? Constructivas, desde la paz, desde las diversas formas de paz, una paz participativa, transformadora, ¿verdad? Que nos lleve por el camino que todos estamos buscando. Y en ese sentido de la paz y las buenas relaciones y de la otredad, ¿verdad? Que estoy tocando, me gustaría pues empezar ya a entrar en materia con este temazo que el día de hoy pues es de mucho interés para todos, ¿no? Porque vamos a tocar justamente los retos actuales, ¿verdad? Que tenemos todos, instituciones, las instituciones son llevadas por nosotros. Entonces, que tenemos todo para realmente obtener territorios totalmente saludables, un camino muy complejo, arduo, que va a requerir mucho amor constante, disciplina y sobre todo la participación ciudadana, ¿verdad? Es la participación, somos nosotros quienes hacemos pues esa realidad, ¿no? Así que para eso vamos a empezar justamente con nuestro primer ponente desde Ecuador, que nos va a hablar desde todo su trabajo político, desde toda su experiencia, desde toda su promoción de los ODS dentro del Ecuador, desde ese tema, la participación ciudadana como eje fundamental de cambio, ¿verdad? Así que, mi querido amigo Bruno, vamos a entrar en materia para aprovechar este espacio valioso y poder ir desarrollando este programa el día de hoy, ¿verdad? Así es que sí me gustaría, Bruno, comenzar contigo haciéndote una pregunta, ¿verdad? Y muy puntual, porque me gustaría de alguna manera ahondar en ella, ¿verdad? Y es cómo se puede justamente medir la participación ciudadana en los gobiernos locales, ¿no? Que qué importante porque desde ahí se puede empezar a impulsar la misma, ¿verdad? Así que mi querido Bruno, te cedo el espacio para que nos enriquezcas con estas dudas que tenemos ahorita, ¿verdad? Adelante. Bueno, quiero iniciar con una frase que siempre tiene Milton, el brazo armado. Ese brazo armado es la ciudadanía, ese brazo armado que son los actores sociales, el ciudadano, las autoridades. Sin conocimiento, sin información, no podemos hacer una participación. Tenemos que ser parte de. Y la Agenda 2030 es una acción participativa donde muchos gobiernos y muchos especialistas lograron concretar en este plan y en la Agenda 2030 con sus respectivos ODS, los cuales desde arriba fueron en cascada tratando de aterrizar. Y digo tratando de aterrizar porque todavía no ha aterrizado y como ustedes saben, compañeros, en muchas localidades y en muchos sectores de la sociedad civil no llega todavía la Agenda 2030. Mucha gente la desconoce, inclusive autoridades y servidores públicos desconocen de los objetivos de desarrollo sostenible. Por eso que el proceso de participación debe tener una medición, porque así vamos a lograr obtener la participación y mejorar la calidad de vida. Hoy en este momento vamos a topar el tema de salud. Entonces, si queremos lograr el desarrollo humano, tenemos que topar ese tipo de temas, tenemos que hacer esas mediciones. También en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, es donde se debe apuntar a medir la participación de la ciudadanía en todo un proceso donde se culmine con medir si ese proyecto o esa propuesta que nace de la ciudadanía ha logrado ese objetivo, ese impacto en la sociedad. Luego, tenemos que ver esos impactos y esos indicadores que son cuantificables. Toda esta información nuevamente va a subir hasta cuando haya la presentación, y recuerden que por los meses de septiembre, octubre, noviembre, siempre dan informes en las Naciones Unidas. Y si no tenemos una medición de estos impactos, de esta participación, va a salir todo negativo. Es decir, hay que promover
las instituciones públicas, privadas y el tercer sector tienen que promover este proceso. Y hoy lo estamos haciendo con el rally, lo estamos haciendo con las diferentes organizaciones, y lo estamos haciendo con fuerza desde esos actores sociales. La participación tiene diferentes mecanismos. En cada país existen mecanismos de participación. Y entre ellos voy a nombrar unos cuantos. Tenemos audiencia pública, cabildos populares, silla vacía, veeduría, observatorio. Tenemos los denominados presupuestos participativos. En fin, una serie tiene que ser utilizado por la ciudadanía. Y es ahí donde tenemos que ir educando a nuestra comunidad. Desde nuestra trinchera, como dice Milton, ir educando a nuestra comunidad para que se empoderen de estos conocimientos y lo pongan en práctica. Entonces, es un trabajo duro que lo hemos venido realizando desde hace mucho tiempo y que poco a poco nos vamos dando cuenta de que somos cada vez más actores que conocemos este tema y que nos estamos especializando en muchos de estos temas, pero necesitamos mayor fuerza, necesitamos esa fuerza también que nos ayuden otros organismos, otras instituciones que se unan a este gran esfuerzo para lograr que se implementen en todos los territorios y en todas las instituciones los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces es ahí donde tenemos que medir toda esta participación para lograr ese objetivo de mejorar la calidad y lógicamente también de mejorar las condiciones de nuestro planeta. Entonces, me gustaría enfatizar, Bruno, acá los mecanismos nuevamente. Quisiera que la población o las personas que nos están viendo desde las redes sociales les quede como bien directo, bien claro, cuáles son específicamente esos mecanismos para que tengamos como esa claridad a la hora de ejercer lo que es la participación ciudadana desde nuestros municipios, pues desde nuestras alcaldías donde estamos ahora mismo, ¿verdad? Cómo nos podemos ir organizando, a quién nos vamos a dirigir, con cuántas personas realmente se necesita, cuántas firmas. O sea, considero yo que la gente debería de saber con exactitud. A veces se ignora, ¿no? Y a veces se ignora, no sé si voluntariamente, pero también está la parte involuntaria, ¿no? Donde no se está enviando la información concreta de las herramientas a poder utilizar a la hora de poder, pues, ser parte de las intervenciones a nivel de políticas económicas, o sea, en los diversos campos que abarca la sociedad como tal, ¿verdad? Así que me gustaría que enfatizáramos nuevamente en esos mecanismos para que la gente que nos está viendo pues quede bastante clara con ese tipo de tema, ¿verdad? Adelante, Bueno, Bruno. quiero comentarles a ustedes que la declaración es un derecho. En la Declaración Universal de Derechos Humanos nos habla el derecho de participación. Y en las constituciones y leyes, en el caso de Ecuador, existe toda una serie de mecanismos. Pero ¿qué sucede? Que a veces hay autoridades que no quieren que muchas veces la ciudadanía esté ahí, y voy a utilizar un término un poquito duro, haciéndole sombra, haciéndole el control. No quieren, entonces no usan estos mecanismos y no lo promueven. Acá nosotros tenemos, por ejemplo, las asambleas locales, los consejos de participación, los cabildos, las audiencias públicas, silla vacía, presupuestos, las veedurías que hay que hacerlas. Y todo eso reviste la participación protagónica de los ciudadanos. Si nosotros los ciudadanos no nos empoderamos, no comenzamos a investigar, no conocemos, no nos preparamos, téngalo por seguro que estos mecanismos quedarán ahí como letra muerta y nunca lo vamos a utilizar. Y eso sería lamentable. Entonces no vamos a lograr estos planes, que estas acciones, como el plan, la Agenda 2030, el objetivo, lleguen a una feliz culminación, a lograr eso que es la transformación y el mejoramiento de la calidad de vida del ser humano. Existen otros temas que yo no sé si lo habrá escuchado Víctor, un programa de municipios saludables. En muchos países hay este tema de municipios saludables. ¿Qué significa eso si nosotros lo articulamos a nuestra Agenda 2030 y a nuestro objetivo? Que tenemos una herramienta poderosísima, los ciudadanos, para ir transformando cada territorio y llegar ahora sí, a tener esos territorios saludables. Así como estos programas, existen muchos más
que tenemos que tener conocimiento los ciudadanos, todos los ciudadanos. Por eso es que nosotros estamos en un proceso de trabajo de capacitación, de inducción, desde todos los estratos sociales, desde los niños hasta las personas adultas, y especialmente en los sectores populares, con talleres de inducción, capacitación, inclusive a las mismas autoridades para que conozcan el tema de la Agenda 2030 y de los objetivos, de los 17 objetivos, que son fundamentales. Es decir, este es un proceso educativo. Nosotros estamos involucrados en un proceso educativo, que tenemos que tener instituciones sólidas, fuertes, transparentes, para que no haya actos de corrupción e inmoralidad. Y lógicamente las alianzas que estamos haciendo con todas las organizaciones de la sociedad civil. Puntualmente se nos llama a ser parte de esta participación. Es que a veces decimos, Bruno, compañeros, gente de las redes sociales que nos está viendo, que dicen, yo soy apolítico. No, a mí el gobierno no me da de comer. Yo si no trabajo, pues no tengo el dinero para la salud, no tengo el dinero para la educación o para comer o para todo, ¿no? Y donde se toman las verdaderas decisiones, donde depende todos esos servicios, todos esos bienes, todas esas necesidades básicas. Galton decía, mientras el ser humano no satisfaga sus necesidades básicas, claro que no va a haber un orden social, claro que no vamos a encontrar la paz o un equilibrio, ¿no? Entonces, gente, es importante que realmente nosotros retomemos la intervención. Y como ya dijo Bruno, podemos ser veedores, observadores, llevar propuestas al gobierno, ser parte de las luchas, de la parte de los comités, de las, ¿cómo se llama? De las sindicatos, por ejemplo, estar empoderados, siendo parte del pensamiento, de la toma de decisiones y decirle, bueno, políticos, empresarios, ciudadanía, todos ustedes somos parte de cómo vamos a vivir y somos parte de tener una vida digna. No podemos seguir pensando que solo unos estén arriba y otros abajo porque ha sido la histórica, ¿no? Entonces los que estamos abajo vamos a aguantarlo todo lo que nos mandan desde arriba. No, volvámonos a un balance, ¿verdad? ¿Y por qué los de abajo, viéndolo así, ¿no? ¿Por qué los de abajo no están en las condiciones mejores que tanto queremos todos? Porque yo quiero una vida digna. Quiero una vida digna para mi hijo, para las generaciones, para lo que va a producir mi hijo y los hijos de mi hijo. Entonces, ¿cómo yo lo hago? ¿Cómo es hoy? Intervengo y digo soy parte, no digo soy apolítica porque no existe eso. Todos. La política se vive desde el hogar, desde quien manda, desde quien prohíbe, desde quien realmente administra. Las relaciones políticas son el día a día de todas las sociedades, del humano como tal, ¿verdad? Entonces no podemos seguir negándonos a esta participación ciudadana. Mi querido Bruno, si nos quieres abordar un poquito más, tenemos un poco de tiempo para que nos abarques algún otro comentario más en referencia a esto. A mí me gustaría realmente que abordáramos contigo pues, cómo impulsarlo, ¿no? Tú ya dijiste veedores, pero cómo hacer la planificación territorial, o sea, cómo hacer el desarrollo sostenible, Bruno. Me gustaría que agregaras algo con base en esto que te estoy comentando, porque también es importante ver de cómo nos planificamos, ¿verdad? De cómo realmente hacemos un desarrollo sostenible a nivel comunitario, a nivel de país, ¿verdad? Así que me gustaría que nos abordaras unos minutos bajo esa interrogante que te estoy realizando. Adelante, Bruno. Tú has hecho una relación, una sinergia entre los tres ciudadanos que estamos aquí como expositores, ¿no? Y tu persona. Estamos hablando de participación ciudadana. Luego va a venir Milton a impulsar cómo esa participación ciudadana puede tener un liderazgo protagónico para lograr qué. Lo que va a intervenir Víctor Quesada, que son la salud, es decir, ese hilo conductor que nos va a llevar a esos territorios saludables. Y ese debe ser el pensamiento, siempre lograr un territorio saludable. El tema de participación es muy amplio, hay diversos conceptos, pero más que conceptos, nosotros tenemos que llegar a la ciudadanía con acciones. ¿Cómo tiene que organizarse desde abajo los sectores populares, los sectores sociales,
deben organizarse para lograr esto. Si nosotros hacemos una pregunta al ciudadano común y corriente, ¿conoce usted la Agenda 2030? La gran mayoría le va a decir no. Pero si nosotros entramos con un proceso de participación, un proceso de educación, vamos incorporándole liderazgo, ese liderazgo transformacional que dice Milton, téngalo por seguro que vamos a ir construyendo un ciudadano con deberes, con obligaciones, pero también conociendo sus derechos. Y es por eso que tenemos aquí en la Agenda 2030 un eje transversal que son los derechos humanos. Partimos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y esa va aterrizando en las diferentes constituciones, leyes, ordenanzas y mecanismos. Acá, por ejemplo, en Ecuador, en todos los niveles de gobierno se implementan procesos de participación. Pero muchas veces no vemos esa participación. ¿Por qué? Porque hay otros actores que no quieren ver que el ciudadano esté ahí activamente jugando el rol protagónico de transformación de una ciudad. Si eso no pasa en las ciudades, en las áreas urbanas, imaginémonos cómo serán en las áreas rurales. Y esa es una grande de las preguntas que tenemos que hacernos. Porque también los que están en las áreas rurales son ciudadanos, como nosotros. Y necesitan mejorar sus condiciones de vida, pero también necesitan que se cuide ese planeta. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que ir impulsando todos estos procesos, siempre capacitando a la gente. Yo creo que en eso tenemos que llegar y tenemos que ir ser más enérgicos con este proceso de capacitación. Lo está haciendo Milton, lo está haciendo Víctor desde su lugar de trabajo, lo está haciendo Desiree y lo están haciendo muchos compañeros. Y eso nos alegra a nosotros, porque así vamos consiguiendo otro tipo de territorios, donde se respete y donde vayamos mejorando la calidad de vida de nuestra gente. El ODS 4, ¿no? Llamándonos a la educación, llamándonos a la transformación. Es importante volvernos a ella, ¿no? Y ya también quitar, yo siempre hago críticas en la parte en la que decimos, no, es que el futuro para nuestros hijos y son ellos los que tienen que hacer diferente, ¿no? Porque son los del futuro, los niños, que solo que ellos sí pueden cambiar, pero nosotros los adultos podemos cambiar toda la historia que nos han construido, porque todo ha sido una construcción social, ¿no? Entonces, yo también, no, es que hay un dicho que dice, no, es que ya está viejo, ya no va a ser parte, ya está adulta, perdón, disculpen la palabra. Entonces ya por eso ya no va a cambiar. Entonces ya no ahorra energía, ya no participa en los movimientos sociales, ya no dice porque ya no es su tiempo. Y no, nosotros los adultos estamos hoy ahora haciendo los cambios también para dejarlos a las nuevas generaciones, ¿no? Entonces el cambio y la transformación es importante no solo para las generaciones venideras, sino para la que está hoy acá, ¿verdad? Que son las que estamos realmente haciendo un gran empuje, porque sí es importante mencionarlo de que somos las personas adultas las que tenemos que también ejercer cambios, no solo exigir a las nuevas generaciones, recuperen el bosque, recuperen las economías, recuperen sus derechos, recuperen sus necesidades básicas, ¿verdad? No, nosotros también, ¿verdad? Entonces eso es importante, todo lo que has dicho, mi querido amigo Bruno, que importante es conocer los mecanismos, conocer también desde la educación lo que podemos hacer, desde la transformación educativa. Y es que educativa no solo en letras, sino en práctica, ¿verdad? Así es que muchísimas gracias, mi querido Bruno, por tu gran aportación en cuanto a lo que es la participación ciudadana. Ha sido muy enriquecedor. Vamos a continuar llevando pues en reflexión durante todo este programa contigo, con Milton y con Víctor, ¿verdad? Y ahora en esa línea de transformación, de bienestar, de la exigencia de nuestros recursos, de tener las necesidades básicas, ¿verdad? Que la salud tan importante, tener una salud que realmente cuando estemos necesitados pues se dé eso, y que tengamos una salud nutritiva, que desde ahí nosotros no tengamos deficiencias para no tener tantas complejidades, ¿no? Y en ese sentido me gustaría abordar a nuestro querido Víctor Quesada, quien nos va a llevar pues por ese camino de conocimientos, ¿verdad?
y de comprensión hacia el mismo. Y así para ir entrando en materia, mi querido Víctor Quesada, te doy la bienvenida nuevamente a lo que es este espacio, ¿verdad? Y bueno, me gustaría ya abordarte directamente, pues estamos pues muy ansiosos en cuanto a conocimiento y comprensión de muchas realidades, y desde la salud es un eje también muy fundamental para poder tener un equilibrio en general, un equilibrio mental, físico, químico, ¿verdad? Es muy importante promover el ODS 3 bajo esos objetivos, ¿no? Vale a la redundancia, ¿verdad? Así que mi querido Víctor, me gustaría saber cuáles son los principales justamente retos y desafíos, y tú nos vas a llevar justamente por esos retos que tiene la salud en este siglo XXI, en estas sociedades contemporáneas que se nos ha deteriorado demasiado todo se nos ha complejizado, con mucho complejo, se nos ha pues agravado, ¿verdad? En otras palabras, las realidades, las necesidades, y me gustaría que tú pues nos abordaras desde ahí. ¿Cuáles son, Víctor, esos desafíos que tenemos hoy en esta era contemporánea? Adelante, mi querido amigo. Deseo el espacio. Muchas gracias, querida Desiree, y bueno, enfatizar, y no podía estar más de acuerdo también con toda la intervención del compañero anterior de Bruno, ¿no? Ahí cómo ha ido marcando esas líneas principales, ¿no? Esa agenda, esa ciudadanía, ¿no? Que tiene que estar activa. Y bueno, entramos en un tema, en el tema de la salud. La salud siempre ha sido una, por así decir la gran olvidada, ¿no? Y ha tenido que venir, desgraciadamente, una pandemia a nivel mundial para que nos demos cuenta de la importancia de ella, ¿no? Y nos hemos dado cuenta todos, porque generalmente hay otros objetivos de desarrollo sostenible, como pueden ser el 1, el 2, pobreza, hambre, que solamente generalmente lo sufren las personas que no lo tienen, que no tienen ese dinero o que no tienen esa comida para poder comer. Pero la salud, sin embargo, ha afectado a todo el mundo, incluso a la gente que más dinero tenía en el mundo, ha muerto con cuentas bancarias millonarias, ¿no? Entonces la salud a mí siempre me gusta definirla como que es algo que hasta que no se tiene su ausencia, no sabes valorarla, ¿no? Porque valoras cuando tienes algo generalmente, ¿no? Valoro cuando tengo una casa con piscina, por ejemplo, para mucha gente. Valoro cuando tengo un celular o valoro cuando tengo para comer, pero la salud se valora justo lo opuesto, cuando no la tengo, ¿no? Es cuando me llevo las manos a la cabeza, ¿no? De qué hago para salvar la vida de mi padre que está con COVID y no hay oxígeno, no hay tratamiento o no tengo vacunas, ¿no? Y dentro de esto nos enfrentamos con grandes desafíos. Uno es el microbio como puede ser el SARS-CoV-2, y podríamos decir que es el gran Goliat, ¿no? Es decir, nos hemos dado cuenta de que en estos momentos tenemos que seguir fortaleciendo nuestros sistemas globales de vigilancia epidemiológica y ambiental. ¿Para qué? Para que podamos detectar de una forma un poco más precoz la aparición de todos aquellos nuevos agentes infecciosos que nos vengan. O sea, está claro que esta pandemia no ha sido ni la primera de la historia, ni va a ser la última. Van a seguir viniendo más. ¿Y qué es lo que nos pasa? Que anteriormente no pasaba quizás tanto. Vivimos en un mundo muy globalizado, en el que hoy día tomas un avión aquí en Latinoamérica y en el día de mañana puedes estar en 20 horas en la otra punta del mundo, ¿no? Con lo cual las enfermedades que puedes llevar de un lado para otro son tremendas, ¿no? Luego también nos hemos dado cuenta, otro gran desafío, otro gran reto para este siglo XXI es que la salud es planetaria, ¿no? El concepto de One Health, es decir, no solamente tenemos que mirar por la salud humana, sino también por la salud ambiental y la salud animal. Ese triple pilar que se lo llegamos a tener y a considerar, ¿no? Como un triduo, ¿vale? Salud animal, porque también nos pueden transmitir enfermedades, y salud ambiental. Lo relacionamos, ¿no? Con los ODS ambientales. Cada año mueren hasta 8 millones de personas en el mundo por el aire, por así decir, un poco contaminado, ¿no? Con polución, esas partículas que nos provocan esas enfermedades respiratorias, que provocan ese tipo de cáncer, ¿no? Con lo cual la salud no hay que olvidar que es planetaria, y yo creo que ahí va mucho y hago un poco de hincapié en esos territorios saludables que no solamente consisten en tener salud en la persona, sino que hay que mirar más allá, ¿no? No solamente la parte médica o biológica incluso, ¿no? Y aquí remarcar el concepto de que la salud y esos territorios saludables, y en el caso de la persona humana, la salud no es solamente la ausencia de enfermedad, sino que va más allá, es el completo bienestar físico, mental, pero también social, lo que me rodea, ¿no? Lo que me rodea, que pueden ser
diversas cosas como pueden ser agua y saneamiento, como pueden ser higiene, tener una vivienda digna, en la que no pasar frío, en la que no me piquen los zancudos, en el que, como veis, está todo íntimamente, ¿no? Relacionado. Luego también nos hemos dado cuenta de algo que, bueno, que yo creo que ya venía décadas atrás, pero es que seguimos teniendo unos sistemas de salud muy insuficientes y que sin duda llevan a la inequidad. Es por eso por lo que tenemos que seguir fortaleciendo de que la salud sea algo que no cueste dinero, que no sea dinero del bolsillo, ¿no? Es un derecho básico. Quien quiera comprarse el carro de último modelo, pues que le pongan el precio que quieran, ¿no? Pero a la salud, a una vacuna, no se le puede poner precio, ¿no? Otro grande desafío aquí, y también un poco, luego nos podrá hablar yo creo que también el compañero que queda todavía, Milton, es todo el tema de cómo la salud hay que verla desde el punto de vista transformador, desde el punto de vista de la ciencia, cómo, no sé, la nanomedicina, la genómica, la biotecnología pueden ayudar en ese financiamiento, en ese desarrollo, en esa planificación de salud, ¿no? Y como comentaba también el compañero, y hace un poco de referencia ahora a todo el tema sociológico, la importancia de las libertades y el derecho a la salud. Ahí tenemos que hacer una clara actualización, ¿no?, del contrato social en torno a estas relaciones de derecho y vida. Cada cual desde su perspectiva, como lo desee y cuando lo desee, ¿no? Pero es importante también ese derecho a la salud y esas libertades. Y bueno, y por citar alguno más, aunque podríamos hablar más detenidamente, pues yo creo que al final la gobernanza, ese rompecabezas político, ¿no? Es necesario que se sigan desarrollando esos sistemas de cooperación multilateral, esos sistemas solidarios, capaz de poder, pues en este caso quizás bajo la estructura, la dinámica, podría ser la Organización Mundial de la Salud, pero de cualquier otra sociedad científica, seguir poniendo rumbo, ¿no? Y seguir poniendo ese horizonte a esta Agenda 2030 y en concreto en el ODS 3, ¿no? El ODS 3 de salud y bienestar para todos y todas. Excelente, me quedo con varias cosas, ¿no? El valor que tiene la salud ambiental, la salud animal, ¿verdad? Porque son fundamentales a la hora de la transmisión y también del equilibrio. Es que si no tenemos un ambiente equilibrado, las enfermedades, virus y todo se va a desplomar, ¿no? A hacer bueno, lo vemos con el COVID, ¿no? Que el COVID, ¿por qué viene? Por el cambio climático. Tenemos ahora el cambio climático, que ya no es como, y la gente todavía no lo cree, ¿sabes? Por ejemplo, aquí ya las aguas ya salen más contaminadas por la falta de la deforestación que se hace, es decir, ya los bosques están agotados en cuanto a nutrientes, humedad y todo lo que vive sobre ellos. Entonces las aguas ya no vienen con los mismos nutrientes, ya vienen hasta con bacterias, ¿verdad? Y la gente lo que hace es ponerle cloro para tomar o procesarla de otra manera. Vaya, por ejemplo, en mi comunidad, las personas de aquí toman el agua de aquí, de la montaña, ¿no? Viene todavía de acá, del pulmón, que es donde yo vivo, ¿no? Y ellos le ponen cloro. Y aún así, aquí esta comunidad presenta diversos problemas estomacales. Y te lo digo porque siempre, como yo soy muy observadora, ¿no? Me dedico a observar y a escuchar siempre en la comunidad. Entonces tal vez voy caminando y me pongo a platicar con alguien de aquí de la comunidad algún tema en específico, ¿no? Y siempre surgen esos como, ¿para dónde vas? Y yo como, no, voy para el doctor. Ah, no me digas, ¿y eso qué pasó? Bueno, pues tengo un problema de salud, mira que mi niño está con diarrea, que tiene, no sé, diversos problemas sanitarios, los desencadena la poca salud ambiental. Entonces, si no hay salud ambiental, no vamos a tener una buena salud física, ni mental, ni social, como lo abordaba. Así que es importante llevarlo desde ahí, desde esa importancia, ¿verdad? Luego, pues me gustaría, y en esa línea de diálogo que estamos sosteniendo desde la educación, desde la salud, desde el ODS 3 y del consumo responsable, ¿verdad? Que es el 12, me gustaría preguntarte bajo esos parámetros de que no tenemos una nutrición, no tenemos un cuidado ambiental, no tenemos seguridad en lo que es la salud, por tanto somos poblaciones vulnerables a cualquier ataque de virus, enfermedades, pandemias, ¿verdad? O lo que se nos venga, estamos expuestos porque no se ha invertido como tal
como ya lo dijiste, en la misma, ¿verdad? En este servicio tan importante que no debería de ser pagado, como tú dices, pero que se ha comercializado. Entonces es difícil no aceptar todas esas realidades, y es ahí donde entra la participación ciudadana, de no permitir que todo esto siga ocurriendo, ¿verdad? Así que, mi querido Víctor, me gustaría en ese sentido preguntarte cuál ha sido pues la influencia del COVID-19 en lo que es el ODS 3, ¿verdad? Y en el resto de los ODS. ¿Cuál es la influencia de este virus ahora mismo que estamos viviendo desde el año 2020, que ha sido muy mal manejado a nivel global y en mi país terriblemente mal? Así que me gustaría pues saber un poco más de ello, ¿verdad? Así que adelante, mi querido amigo Víctor. Sí, pues bien, como comentaban, ¿no? Yo creo que, pues bueno, sobre lo de S3 está claramente cuál ha sido la influencia de la COVID, ¿no? Es decir, cómo un virus microscópico, porque bueno, tenemos virus, algunos más grandes, otras tenemos bacterias, pero para el virus incluso hace falta un microscopio súper especial, ¿no? Porque dentro de lo microscópico que son todos los virus, este es mucho más microscópico, o sea, cómo algo tan pequeño puede llegar a paralizar un mundo. Y esto se nota en que, bueno, pues obviamente han tenido una influencia devastadora sobre el ODS 3, como cabía esperar. Se han dejado de poner esfuerzos en el resto de enfermedades, sobre todo las inmunoprevenibles, es decir, todos los esfuerzos se han destinado al ODS 3, perdón, a la COVID. Entonces, en el resto de enfermedades, sarampión, rubeola, rabia, no se ha vacunado, por ejemplo, a gente, se han visto interrumpidas esas cadenas de frío. Hemos visto cómo la planificación familiar ha fallado por completo, con embarazos no deseados, embarazos precoces en mujeres, muertes maternas por no haber centros de salud disponibles o miedo de las usuarias a acudir a estos centros de salud, por lo cual la influencia sobre lo de S3 ha sido devastadora, ¿no? Pero no solamente podríamos hacer un razonamiento lógico y decir, bueno, pues si tenemos un problema de salud, que es la COVID, pues influye sobre lo de S3 de salud y ya, me quedo ahí parado. Ojalá hubiera sido así, ¿no? Solamente sobre repercusión directa sobre lo de S3, pero no, desgraciadamente también ha influido sobre el resto de objetivos de desarrollo sostenible. Así, por ejemplo, la pobreza se ha visto mucho más incrementada. Con respecto al ODS 2, hambre cero, hemos visto cómo también se ha visto mucho más aumentado el hambre en las personas. ¿Por qué? Porque las cuarentenas rígidas, por ejemplo, pues impidieron que muchas personas pudieran salir a la calle a trabajar por la cuarentena, pero tampoco tenían otro método de subsistencia, no tenían otra comida, algo que llevarse a la boca cada día, ¿no? También sobre ODS 4, educación de calidad. Hemos visto como en aquellos territorios donde la tecnología, donde los medios telemáticos no son tan plausibles o no están disponibles, y más de 80 millones de niños han visto interrumpida su educación básica, o como en muchos países todavía no se ha retomado la presencialidad de las clases, con lo cual a nivel de la salud mental va a tener estragos, ¿no? En generaciones que han estado 2 años, niños, niñas, adolescentes, sin poder relacionarse. En el ODS 5, como hemos visto víctimas conviviendo con sus victimarios por no poder tener acceso a servicios sociales, por el estado de cuarentena o las medidas de restricción, ¿no? Podríamos decir que solo se han escapado y ha podido ser algo beneficioso, pues, para ODS, ¿no? Como por ejemplo el 13, ¿no? Acción por el clima o comunidades sostenibles, donde efectivamente al ver separada toda la industria, todo el tráfico rodado, etc., etc., pues las metas han mejorado un poco, ¿no? Pero en términos generales, la mayoría de los objetivos de desarrollo sostenible, es decir, de estos 17, podríamos decir que un 90% se han visto interrumpidos, ¿no? Esto también ha supuesto un punto de inflexión en la Agenda 2030, que creo que es importante que traigamos aquí por si los compañeros luego quieren poder debatir, ¿no? Se habían propuesto unas metas para este año 2030, pero no se contaba con que íbamos a tener este parón de 2 años donde los esfuerzos se iban a focalizar en otra cuestión como ha sido la pandemia COVID, ¿no? De 19. Así que yo creo que dentro de todo esto, que digo que es malo y efectos negativos y demás, es algo ya pasado, ¿no? Yo creo que tenemos que estamos en un momento de inflexión y que de nada nos sirve, bueno, hay que estar ahí apoyando a quien la ha pasado mal, las pérdidas de seres queridos, etc., etc., pero yo creo que tenemos que ser optimistas ahora y sobre todo aprender de lo que ha ocurrido, ¿no? Esas lecciones aprendidas. ¿Qué podemos mejorar respecto a salud? Pero ¿qué podemos mejorar también en el mundo de la industria?
¿Por qué falló todo el tema de la industria? ¿Por qué falló el tema del resto de áreas? ¿Por qué? Es decir, hacernos esa reflexión para que cuando vengan próximas pandemias no lleguemos a estos niveles. Y sobre todo para que ya que lo hemos pasado tan mal, etc., que aprendamos o que nos sirva para ver qué nuevos aspectos tenemos que implementar para que lleguemos a este 2030 con la mayoría de los ODS cubiertos. Y no cubiertos como un aprobado, ¿no? Como cuando uno se presenta al examen de la materia y quiere, bueno, en España la nota para aprobar es un 5 sobre 10, ¿no? Y bueno, he sacado el 5, ya estoy aprobado, ¿no? Me he escapado. No. Queremos llegar con un auténtico sobresaliente a estos ODS. Y no es porque unos locos nos juntemos aquí y lo digamos, es porque, como bien decía el compañero Bruno, esta Agenda 2030, recordar, ¿no? Basada en la mayor consulta ciudadana de toda la historia, con ese grupo de expertos de las Naciones Unidas, lo único que hicieron ver fue cuáles son los 17 principales problemas que yo tengo en estos momentos para que el mundo no sea un poco más justo, equitativo, solidario y sostenible, ¿no? A mí me gustan mucho esas palabras. Un mundo justo, equitativo, solidario y sostenible. Entonces, estos ODS lo que hacen es responder a ello, ¿no? Simplemente. Y tenemos que llegar a este 2030 con la mayoría de estos indicadores al 100% para que ojalá, si se tiene que crear una nueva agenda, porque no se ha cubierto todo, pero que se haya algo mínimo, ¿no? Es decir, que hayamos cambiado la vida de millones de personas. Y lo hemos podido comprobar, ¿no? Con los anteriores objetivos de desarrollo del milenio, ¿no? Cuando, por ejemplo, pues se redujo la mortalidad materno-infantil en un 50%, con lo cual ya es algo considerable. Que sí, que hoy día siguen muriendo todavía millones de mujeres y de neonatos, pero se consiguió reducir a la mitad, ¿no? Ojalá consigamos ahora terminar de reducirla por completo, ¿no? Y yo creo que en estos espacios, en estos territorios saludables, como hablábamos, tenemos que tener muy en cuenta, y aquí me gustaría citar, es un clásico, ¿no? en el mundo de la salud pública, pero es la declaración de Alma Ata, donde se puso en reivindicación la importancia de la atención primaria de salud como la base, como la cadena de la salud, ¿no? No consiste en que tengamos 1000 hospitales con las miles de especialidades más sofisticadas de neurocirugía, pediátrica, son necesarias, sí, pero tenemos que focalizarnos en la atención primaria de salud. Es la base del sistema, ¿no? Y tampoco se trata de algo que queramos hacer a nivel particular los médicos, ¿no? Que a lo largo de la historia, pues, no se nos conoce por unas cosas buenas, pero también hay que destacar, pues, ese paternalismo, ese egoísmo y otras muchas cuantas cosas más que nos han definido, ¿no? Yo creo que es importante en la población. No queremos seguir trabajando así, ¿no? Y yo creo que ya hay un cambio, ¿no? De esa participación comunitaria, ese trabajo multisectorial, ese trabajo en equipo, esa movilización global, ¿no? Entonces yo creo que es importante ese empoderamiento de la población en su salud. Hoy día todo el mundo está empoderado, no sé, en la tecnología, y desde pequeños veo, ¿no? Que saben manejar un celular. ¿Por qué no nos empoderamos también? Hacemos que la población se empodere de su salud. Y ya digo, no solamente de mi campo, sino también de donde la persona vive, qué hay a su alrededor. Si no tengo agua potable, hay que conseguirla. Si no tengo un agua o un alcantarillado para las aguas residuales, hay que hacerlo, ¿no? Pero son al final todos aquellos factores externos y que de nada servirían, ¿no? Si no tengo esa salud universal, accesible y gratuita que buscamos para todos los países, ¿no? Y bueno, decidiré, córtame, porque podríamos enrollarnos aquí sobre esto horas y horas, ¿no? Sí, la verdad es que son temas tan profundos que un programa pues no nos ajustaría, ¿no? Tendríamos que poner un diálogo constante porque realmente esto tiene sus raíces muy profundas. Entonces, encontrar a detalle todo y exponer a detalle todo, pues llevaría más tiempo, ¿verdad? Pero realmente se entiende realmente que las consecuencias del COVID-19, como decías, en primero es la desigualdad agudizada, globalizada. O sea, la desigualdad es el factor denominador que vino a ser partícipe aún más, ¿verdad? De las consecuencias del COVID-19, ¿verdad? Y también, como ya lo decías, Víctor, la parte que se ha venido también a agregar, el no atender las demás enfermedades, tanto mentales, tanto terminales, por ejemplo, los enfermos renales, son personas que han vivido terribles condiciones, y lo hablo desde mi contexto de país, ¿verdad?
También las enfermedades psicológicas, psiquiátricas, se dejaron de atender. Al final yo hice sondeos en el hospital de aquí de mi país, en el hospital escuela, y ahí todo el hospital se convirtió en COVID. Entonces las emergencias estaban en las salas COVID también, o sea, emergencias solo de heridos o cuestiones así, ¿no? Tú sabes, la urgencia y emergencia que son bien diferentes, ¿no? Dentro del lenguaje médico. Entonces, mira, es bien difícil de alguna manera haber sabido manejar esta pandemia porque no estábamos listos. Ningún país lo estaba realmente en las condiciones adecuadas, en donde tuviéramos un hospital COVID, por ejemplo. Pero aquí todos los hospitales se convirtieron COVID. Yo no sé, yo he visto que en diferentes países así ocurrió. Entonces, se vinieron aumentando tanto llevó esto a problemas de más muertes, porque morían más personas y no necesariamente de la enfermedad, sino de la falta de atención de salud a las demás enfermedades como tal. También se desencadenaron los suicidios por el encierro, como tú lo dijiste, porque la salud psicológica es importante también. Entonces se vino la depresión, se vinieron diversas problemáticas dentro de lo que es la salud del ser humano, ¿verdad? Así que me parece importante enfatizar todo eso y muchísimas gracias, mi querido amigo Víctor, que nos estás acompañando desde Venezuela el día de hoy. Y bueno, me gustaría continuar, ¿verdad? Dentro de esas preguntas que estamos desarrollando dentro de tu ponencia que nos estás abordando el día de hoy, ¿verdad? ¿Qué acciones? Tú ya dijiste algunas, pero me gustaría que puntualizáramos, Víctor, para que las personas entendamos cómo podemos tener esas acciones, ¿verdad? Para poder, o sea, a nivel local, para mejorar nuestra salud y la de los demás alrededor. ¿Qué acciones de CIRED, Víctor, Bruno, Milton pueden desarrollar para mejorarla, no solo mi salud a nivel personal, sino a nivel comunitario, o desde los espacios donde estamos? ¿Cómo podemos nosotros ir ayudando también? No solo dejar a las instituciones como tal o a los médicos como tal, ¿no? Sino que también ser parte de esa transformación de la que tanto hemos venido pues hablando durante todo este programa, ¿verdad? Así que me gustaría que nos ahondaras en eso, mi querido amigo Víctor. Adelante. Pues sí, efectivamente, como decía, son acciones necesarias y concretas, y antes no había respondido a lo que hayas planteado. Yo creo que también es muy importante, ¿no? La relación del ODS-3 con otro ODS muy específico, que es el 12, ¿no? Sin más ni menos, que es ese producción y consumo responsable que hace la persona, ¿no? Y ahí me gustaría dar simplemente algunos datos que he sacado, y es que, por ejemplo, al ritmo que vamos de crecimiento, si en el 2050 tuviéramos 9.600 millones de personas en la Tierra, se necesitarían casi 3 planetas para proporcionar los recursos naturales al ritmo que vamos ahora, ¿no? Con lo cual uno dice, wow, ¿no? O que más de 1.000 millones, o sea, porque dentro del consumo responsable podríamos destacar, ¿no? Como 3 grandes bloques: agua, energía y aquellos insumos o comida que son necesarios para nuestras necesidades básicas, ¿no? Y respecto al agua, más de 1.000 millones de personas aún no tienen acceso a agua potable en el mundo. Recuerden, de los 7.000 millones y algo que ya estamos en el mundo, 1.000 millones de personas no tienen acceso a agua potable. Imagínense qué tipo de agua, por lo tanto, beben y qué tipo de enfermedades derivadas de ellas, principalmente diarreicas, tenemos, ¿no? Energía. Todos los años muere gente, o tanto por exceso de calor o por exceso de frío, ¿no? Pero con acciones básicas, en este caso, ¿no? A nivel del ODS 12, como utilizar bombillas de bajo consumo, se ahorrarían, por ejemplo, 150.000 millones de dólares al año, ¿no? O en comida, cómo hay personas que mueren por no tener para comer, pero sin embargo en estos momentos tenemos casi, repito, de los 7.000 millones de personas en el mundo, tenemos casi 2.500 millones de personas en el mundo con sobrepeso o con obesidad. Ajá. Y uno se plantea, ¿no? ¿Qué pasa con esta balanza? ¿Por qué el consumo es en un lado tanto y en otro tan poco, ¿no? Y tanto produce mal que unos tengan todo ese exceso de comida y que incluso ya nos pervirtamos esos hábitos saludables, alimentarios, así como también es malo no tener nada, y bueno, pues ahí es bastante peor, ¿no? Y luego, pues bueno, destacar cómo... y yo creo que esto es importante, y luego el compañero Milton nos podrán decir algún ejemplo más. Es importante ver dentro de esas metas lo que uno puede hacer. Y esta es una pregunta que nos hacen mucho, ¿no? Dentro de esta red internacional de promotores. Pero, wow,
disminuir a la mitad la mortalidad de tal cosa, o acabar con tal enfermedad. Pero yo, ¿cómo voy a hacer eso si yo soy un simple humano mortal de carne y hueso? Y ese es el chip que hay que cambiar. Recuerden que la mayoría de los derechos, no la mayoría, todos los derechos sociales de la historia, ¿no? De la Declaración de Independencia, de etc., de los derechos humanos en Francia, todos los que quieran, se han producido no porque el gobierno de turno o porque ahora alguna organización supranacional o porque la gran multinacional ponga su logotipo de los ODS, no, sino por la abogacía y la incidencia política que los ciudadanos de a pie podemos hacer, ¿no? Y ya no solamente esa abogacía y esta incidencia, sino también a nivel personal, en nuestro día a día, ¿no? Por ejemplo, pues de una atacada, por ejemplo, de las metas del ODS 3, de varias enfermedades respiratorias y pulmonares, dejando de fumar, se acabarían. Ya estaría solventado, ¿no? Incentivemos que haya políticas de salud pública que lleven a eso. Y sobre todo a nivel personal, pues obviamente no fumar. Yo sé que cuesta mucho, ¿no? Y tengo muchos colegas médicos que fuman y saben todo lo malo y dañino que es, pero cuesta, ¿no? Pero bueno, apoyemos ese no fumar, apoyemos también el llevar una dieta saludable, porque con esos hábitos alimenticios, vamos a conseguir disminuir enfermedades como la hipertensión, la diabetes. Contribuyamos también a las enfermedades de transmisión sexual, ese VIH, SIDA, por ejemplo. Hay que hacerse pruebas, hay que tener conductas de prevención en esas relaciones sexuales. Y eso es algo que no porque lo veamos escrito en el papel ya va a cambiar. Esas son actitudes personales que cada uno tiene que tomar. Amamantar a los hijos en las primeras etapas del nacimiento. Cómo hemos visto cómo esa inmunidad de esos recién nacidos aumenta y luego incluso hasta los 15 años puede estar presente los efectos de haber hecho esa lactancia larga, ¿no? Poder también tener los espacios que necesitamos, ¿no? Darnos un tiempo para ser más activos, para tomar conductas saludables, ir a mi trabajo en bicicleta, porque contribuyo tanto con la salud ambiental, pero también con mi salud mental y mi salud física ese tiempo. Ya sé que todos tenemos agendas hiper mega apretadas, pero hay que también sacar el tiempo suficiente para dormir, ¿no? Y así otras tantas y tantas, ¿no? Recomendaciones que todos nos podríamos aplicar en nuestro día a día, ¿no? Y es como hacemos que esos indicadores luego cuando vemos disminuir la tasa de diabetes de XX a XX en tantos años, disminuir la tasa de tal cosa, eso no se produce porque lo dejemos ahora, ¿no? Escrito en un folio, sino por esos esfuerzos, esas pequeñas, grandes acciones que cada uno de nosotros hacemos en nuestro día a día. Y ya sé que no es fácil, y ya sé que decirlo aquí ahora, y no se crean que yo las hago todas, pero bueno, hay que dar esos pasos, ¿no? Y yo creo que eso es importante para conseguir que esos territorios saludables, habitados por la especie humana, pero también por otras especies, cada día vayan tomando más forma, ¿no? Yo creo que esa es un poco la clave, quería decir. Así es, todas son correctas. Sí, es necesario. Sabemos que la vinculación entre salud y nutrición pues van de la mano, ¿no? Si nosotros también, cómo nos alimentamos, cómo cuidamos nuestro cuerpo, eso es lo que nos indica qué vida vamos a llevar, cuánto vamos a vivir en este planeta y de qué forma vamos a vivir en este planeta, ¿verdad? Esa vinculación entre todos los aspectos, una buena salud, una buena alimentación y una buena rutina de ejercicio diariamente. También justamente volvernos, creo que lo hablaba contigo, Víctor, atrás de la cámara, ¿no? Que es importante también lo que comemos a través de los cultivos de la tierra. Como nuestros campesinos o como las grandes industrias por el sobreconsumo, ¿no? El capitalismo nos llama al sobreconsumo, por tanto, entre más grande, tanto más grande con transgénicos es el producto y mayor la cantidad, pues mucho mejor sin el daño, ¿no? El recurso, sin preocuparse qué tanto están dañando la tierra. Y a su vez, el daño físico, el daño que nos hacemos, porque es que estos herbicidas no solo nos pueden causar cánceres o enfermedades terminales, sino que nos pueden generar a través de la química resultados negativos, ¿verdad? ¿Cómo a través de la química?
luego aparecemos con depresiones, ¿no? Que para mí eso es fundamental decirlo, porque realmente si la química te está fallando, créeme que tu estado de ánimo va a bajar bastante. Y a veces decimos, no, vamos a tomar una Coca-Cola. No, tenemos que observar qué estamos llevando hacia nuestro cuerpo. Hay que ver nuestro cuerpo como lo que es nuestro templo. Y si nuestro templo está en óptimas condiciones, a nivel de todo, créanme que vamos a mejorar como seres humanos y que todos nos pongamos de acuerdo. Tenemos que todos ponernos de acuerdo porque esto nos compete a todos, ¿no? Venimos desde la participación ciudadana y desde esa misma nos lleva a participar en lo que es la salud, a interesarnos en nuestra salud, ¿verdad? Y no a nivel solo individual, sino que también desde la colectividad, ¿verdad? Así que muchísimas gracias, mi querido amigo Víctor, por ese tan bonito tema que nos trajiste. Créeme que nos has dejado de alguna manera pues ubicados en muchos aspectos de relevancia para el día a día. De ahora en adelante creo que no hay excusas para quienes nos están viendo desde las diferentes redes sociales, ¿verdad? Que realmente es devolvernos tanto a la participación ciudadana y con ella misma volvernos a mejorar nuestras acciones en cuanto a nuestra salud personal y colectiva, ¿verdad? Así que muchísimas gracias. Y en ese sentido, ¿no? Como ya dije, ¿quieres decir algo más, Víctor? Te vi así como con ganas. No, nada, agradecer y bueno, espero que ya tengamos unos minutitos finales ahí para también con los compas poder seguir ahí interlazando. Así va a ser. Vamos a tener un momento de compartir todo esto que hemos venido hablando. Entonces, continuando en eso, de la participación ciudadana nos lleva al liderazgo, ¿verdad? La participación ciudadana nos lleva a eso porque nos vuelve actores de las decisiones, nos vuelve partícipes, ¿va? Y en ese sentido vamos a hablar justamente desde liderazgo. Y es que desde Chile nos van a traer este valiosísimo tema nuestro querido amigo Milton Castillo, que viene con ese tema. La verdad que es un tema importante, pues para impulsar los objetivos de desarrollo sostenible necesitamos ser líderes en todo momento, en cualquier momento que se nos presente, donde estemos, tenemos que volvernos a ser líderes. ¿Y cómo es ser un líder? Pues ya nos va a ir contando nuestro amigo Milton cómo podemos ir aplicando esos mecanismos de liderazgo y bueno, valernos de diversas herramientas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, mi querido Milton, para entrar en materia y aprovechar este valioso espacio, quiero hacerte una primera pregunta para ir abordando tu tema, ¿verdad? Que tu tema es el liderazgo coach transformacional en lo que es la inteligencia emocional. Hemos venido hablando con Víctor, ahorita estuvimos hablando vinculando las emociones, vinculando la química, ¿verdad? Que no solo a nivel material, sino que a nivel de emociones, pues los seres humanos estamos compuestos de ellas. Se nos hizo una maquinaria bastante buena, pero está compuesta también de lo que son las sensaciones, emociones, ¿verdad? Así que vamos a ver cómo de alguna manera se vincula al desarrollo sostenible para ser mejores agentes de cambio, ¿verdad? Así que mi querido amigo Milton, me gustaría que comenzar pues haciéndote una pregunta sobre justamente el ODS 4, ¿verdad? Que es la educación de calidad. ¿Cómo desde este objetivo podemos verlo como un pilar que se vincule justamente a lo mismo, a la inteligencia emocional, al liderazgo dentro de la inteligencia emocional, perdón? Así que adelante, Milton, te cedo el espacio para que nos comentes y nos des esas valiosas herramientas que tanto necesitamos hoy en día, ¿verdad? Primeramente me van a disculpar por la voz, estoy un poco con amigdalitis, pero eso no permitió que no estuviera acá, porque la mente es el motor, no, el corazón también, porque el corazón-mente es el motor de salir de la zona de confort. Y voy a citar unas palabras de un gran mentor mío, que es John Maxwell. Y la pregunta es, cuando pienses el futuro, el éxito de la educación, apunta a lo más alto. Así tal cual. Y cuando tú dices liderazgo, Agenda 2030, algunos dirán, ya está bien el liderazgo, inteligencia emocional, pero el primero ODS de la Agenda 2030, de esta declaración, de esta agenda transformadora, porque a mí me transformó, se llama fin a la pobreza. Y yo digo, fin a la pobreza mental. No estamos aquí, chicos y chicas, amigos y amigas, para ver si puedes cambiar el mundo. Yo lo cambio, como dice Tony Robbins. Puedes, por eso estamos acá, así tal cual. Entonces, como les digo, cito las palabras, cuando pienses en grande, en el éxito apunta a lo más alto. Y esta disciplina te acompaña
al proceso del cambio. Ya estamos viendo cambio. ¡Wow! La Agenda 2030 es cambio. Entonces esta disciplina te empieza a transformar, te agrega valor a los procesos. Y uno dice, ¿pero qué interviene el pasado? Porque los adultos, incluyéndome, lo hemos hecho mal. El pasado es influencia, pero no va a determinar el futuro de nosotros. Y cuando yo hablo de futuro y hablo de éxito, digo una palabra: cambiemos el mundo. ¿Estamos preparados para eso? Y todo está dentro de nuestra mente, acá. Lo cuántico, tenemos nuestro cerebro, la masa encefálica, neurocórtex, el reptiliano, eso ya es para otro tema, es muy largo, pero tenemos lo cuántico de la mente, donde uno escribe, las palabras crean realidades, así tal cual. Cuando tú dices, lo voy a lograr, voy a tener éxito, la Agenda 2030 se va a cumplir y lo vamos a hacer, pero depende de nosotros, la riqueza está en la mente, es un vehículo de pensamiento, la mente. A veces vienen esos no puedo, no lo lograré, son creencias limitantes, son esos saboteadores, que no lo hagan, hoy la Agenda 2030 es de la ONU, no lo voy a cumplir. Porque no lo voy a cumplir, tengo que trabajar la Agenda 2030 porque es una caja de herramientas. A veces nos da el miedo. Y ahí tenemos que entrar como promotores ODS, como promotores a nivel general, como liderazgo transformacional, tomando este fondo motivador desde la base educativa, para que no haya miedo en la gente, para que no haya miedo en esta sociedad, porque el miedo es pobreza. El éxito es precedente después de los fracasos. Cada tropiezo te va a preparar por un nuevo intento. Y este mundo se ha caído un montón de veces, pero cáete, pero hay que seguir trabajando. Los traspiés no van a determinar tu futuro, van a determinar tus éxitos. Para ganar tenemos que fallar y este mundo ha fallado. ¿Y qué significa? Oye, si hemos fallado, estamos sí. Y está esta declaración, te dice, mira, te estoy dando una hoja de ruta. Se llama Agenda 2030. Pero dicen, es que fracasamos. Está bien, hemos fracasado. Y un fracaso es el resumen de información necesaria para mejorar un nuevo intento. Así tal cual. Entonces algunos me dicen, ¿abracemos el fracaso? Sí, abracen los fracasos. Porque vas en camino al éxito de lo que tú te has promulgado. Las palabras crean realidades. Las adversidades te hacen más fuerte. Entonces, yo si quiero ganar, tengo que fallar. Y cuanto antes, mejor. Yo prefiero cometer un pequeño error, porque en el rally nosotros anteriormente cometimos, y fuimos trabajando desde noviembre, cometimos errores, nos caímos, nos lanzamos sin saber qué venía, de verdad, pero hicimos algo, trabajamos, nos empoderamos, trajimos ponentes de gran envergadura, que estuvo el maestro Bruno y Víctor, 6 días, y así marcó un precedente en donde rescatamos talento, se brilló porque brillamos, porque cuando uno brilla es luz, porque había gente que no tenía idea qué es lo que era la Agenda 2030, no tenía idea qué es lo que eran los ODS. Y cuando yo digo objetivo de desarrollo sostenible, lo transformo, por lo menos yo digo objetivos mundiales, y cuando digo mundial me hago inserto porque yo soy parte del mundo. Y es así, y ahí empiezo a crear una prosperidad mental, y la prosperidad mental es creación, y es abundancia, y cuando yo digo abundancia es decir, wow, soy parte, y tengo esta caja de herramientas, tengo este dashboard, esta hoja de ruta, o la brújula, que nos va a empezar a calibrar dónde tenemos que ir, y tenemos 17 ODS, 169 metas, 230 indicadores, está ahí, pero nosotros tenemos que salir de ese conformismo, de ese confort, y creer en un sueño, y de ese sueño no tiene que encontrar trabajando. Entonces, es tan importante el liderazgo porque es influencia, y el liderazgo, y personalmente el liderazgo y la Agenda 2030, a mí me hizo encontrar un propósito de vida. A mí me van a decir, este tipo está loco, ¿cómo va a crear sincronía? Sí, yo encontré mi propósito de vida, nací un 17 de febrero, 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y me di cuenta un 17 de abril.
lo sumé, lo resté, dije, este es mi propósito de vida. Y así empecé a trabajarlo. ¿Por qué? Porque eso es actitud. Y el valor de la actitud es el conocimiento tal cual, sumatoria, habilidades multiplicado por la actitud. Eso es efecto multiplicador. Eso es 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque están interconectados. Entonces, en ese proceso tenemos que darnos cuenta de encontrar los propósitos. Y el propósito de vida, a mí me encanta hablar, de verdad, estaría acá 5 horas hablando, pero el propósito de vida son 2. Y nos damos cuenta que los 2 días más importantes de nuestra vida es cuando nacemos y cuando nos damos cuenta para qué nacimos. Y ahí viene nuestra misión, nuestra vocación, nuestras lecciones, nuestra pasión. Punto de encuentro, propósito. Y el liderazgo es la base fundamental para poder movernos. Todos somos líderes porque todos nacimos de la barriguita de nuestras mamás. Y tú decirás, debe ser mamá. Nacimos de una mujer y ya hablamos del ODS 5, equidad de género. Y desde ahí somos líderes porque nacimos a un mundo que no teníamos idea dónde estamos llegando. Y cada día no me digan que tenemos compromiso, tropiezo, fracaso, adversidades, fortalezas, debilidades. Es un camino. Es un rally, es un camino de sube y baja, pero ese camino a nosotros nos está llevando. Y y ONU nos dice, tomen, ahí está. 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030, tómenlo, úsenlo. Y yo cuando me veo en el espejo digo, ese soy yo. En cada acción que yo haga, estoy generando conciencia, estoy transformando, estoy rediseñando. Entonces tenemos que sentirnos felices, no dueños de este mundo. Tenemos que compartir, tenemos que co-crear, transformar y pensar en los chicos, en las chicas, en las y los jóvenes, que ellos son los motores, es lo medular. Entonces ahí ya uno empieza a pasar y a pensar en otro nivel. Pero a veces viene el no puedo, lo haré, no lo podré hacer. Cambia el no puedo por el tengo. Y te vas a empezar a dar cuenta el lenguaje enriquecedor, y ahí podemos hablar de PNL, me encanta la parte del desear, del pensar, del enfocar, de visualizar, pero este mundo, o en general las personas, tenemos para transformar las organizaciones que tenemos que transformar las personas. Y hay 3 enemigos para esta Agenda 2030, el miedo, la creencia limitante y la pereza, puntualmente desde la inteligencia emocional y el liderazgo. Porque si el ser humano tiene miedo, no va a traspasarlo, no va a romper los paradigmas. Si tiene creencias limitantes, se va a quedar en su confort. Y si tiene pereza, va a seguir haciendo todos los días lo mismo. Entonces, ese es el patrón de conducta que tendremos que cambiar. Esa es la inteligencia emocional que tenemos que cambiar. Esa es desde la parte del autoconocimiento. Autoconocimiento soy yo, autoconfianza, automotivación. Nadie me va a motivar si no me motivo yo. Y para motivarme yo tengo una motivación que se llama Agenda 2030. Yo veo Agenda 2030 y digo, cambiar el mundo. Ese es mi propósito, algunos dirán. Y todos los que estamos acá y los otros amigos y amigas odesianos y odesianas, es eso. Tenemos que tener autoconocimiento de identificar e interpretar para dónde vamos. Es vital conocernos, es estar en contacto con nuestro ser, con mi yo interno. Es decir, ¿qué hago conmigo? El humano es un ser que no solo es tal como él se concibe, sino tal como él se quiere. Y ahí vienen los desafíos. Salir de la rutina, encontrar tu voz interior, dar el ejemplo, liderar desde el corazón. Ser un coach, primero yo, interpersonal, intrapersonal, y salir desde acá para poder transformar el mundo y empezar a transformar los patrones sociales en donde tenemos que ser, como me decía Bruno, ese liderazgo de transformar los problemas en oportunidades. Y ese liderazgo transformacional que yo lo tengo, pero ustedes también lo tienen. Y hay que descubrir, si ustedes lo descubrieron, hay otras personas que también se están por descubrir. Son ese liderazgo ostentado por aquellos individuos con una fuerte visión y personalidad que son capaces de cambiar y expectativas, motivaciones, liderar el cambio dentro de una organización. Y la organización se llama mundo. Y ahí tenemos que transformar cómo a las personas.
y a las personas transformar, ser visionarios, asumir retos, analizar problemas, un montón de desafíos que yo le puedo nombrar y aplicar, y con esto termino para que me formules la otra pregunta, y voy a vincular con el ODS 4, aplicar la regla del 10 por Gran Cardón. ¿Qué significa? Si yo me trazo 10 objetivos, mañana me trazaré 20, pasado 40, y si no los cumplo me dirán, bueno, no importa, no los cumpliste, pero saliste de tu zona de confort y si eran 20 cumpliste 15. Estamos educando a la sociedad, estamos educando desde el ODS número 1, fin a la pobreza mental, y estamos educando y vincular espacios de comunicación para las y los jóvenes, vincular, yo trabajo mucho en liderazgo, en donde el servicio, el crear un mundo mejor de las personas que se quieran formular o se quieran formar espacios, se contactan y ahí estamos formando desde aquí hasta junio más o menos toda una gama de formación, porque acá no necesitamos que yo sea, no sé, pues, líder coach, porque soy líder coach y todos los diplomados, no sirve de nada al mundo que haya una persona, sirve que hayan 20, 200, 500, y ahí tenemos que aplicar, porque aplicamos mucho a veces la economía del comportamiento, adversión a la pérdida. Oye, si es mío, ¿por qué te voy a enseñar? Es decir, ¿por qué uno dice, voy a perder? No, mejor yo nomás sé y tú no. Eso es adversión a la pérdida. ODS número 8 con ODS número 10. Entonces, seamos empáticos, seamos líderes del cambio. ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta? El costo para mi bolsillo no es nada, porque yo ya sé. Yo no pienso en dinero, pienso en co-crear más líderes. El universo de verdad, algunos dirán, este tipo está hablando de cuántico. No. Cuando tú trabajas por un mundo mejor, solo la retribución llega. Yo soy scout y atrás ven mis pañolines. El scout dice dejar mejor el mundo de cómo lo encontramos. Entonces, para terminar, no ganamos nada no ganamos la vida con lo que recibimos, chicos y chicas, amigos y amigas, pero hacemos la vida con lo que damos. Tenemos que sembrar semillas para que beneficien a otros. Y ese es el poder de un sueño, que te agrega dirección, valor al trabajo, predice el futuro, aumenta el potencial y establece prioridades. Adelante, porque si no, acá te voy hablando una hora. Nos emocionamos, es que es un tema muy bonito también. El liderazgo, ¿no? Tú has mencionado varias cosas, abrazar el fracaso, no sentirnos mal porque fallamos una vez, al contrario, que esto nos dé el valor para poder continuar, ¿verdad? Y eso es importante porque socialmente se nos ha educado desde la competencia, ¿no? De que hay que aprender, hay que crecer y si no lo haces, pues sos fracasado, ¿no? Entonces, abrazar el fracaso, brillar junto al fracaso, que el fracaso te lleve justamente, yo tengo una frase que siempre la digo, ¿no? Que el alma siempre brille. Y es cierto, desde el fracaso tenemos que dejar que el alma siempre brille, porque es lo que todos también necesitan. Necesitamos más gente que brille desde la bondad, desde el dar, desde alejados totalmente del ego, ¿no? Porque el ego realmente ha sido un problema en la humanidad, porque no nos ha permitido, como tú dices, compartirnos, hacernos crecer entre todos, ¿no? Y el liderazgo, cuando hablo de compartir, es que yo escucho la opinión de la otra persona, es tan importante y valiosa como la mía. La situación del otro es importantísima como la mía. Pensar desde la otredad en todo momento, ¿verdad? Entonces, que el liderazgo sea, esas sean las herramientas o la caja de herramientas, como tú ya lo dijiste, para poder ir creciendo. Todos, juntos, todos como líderes. El liderazgo es fundamental para que todos los objetivos de desarrollo sostenible lleguen a ser parte de la realidad para el 2030, ¿verdad? Así que muchísimas gracias, mi querido amigo Milton, y en ese sentido, y en ese caminito que llevamos de esta temática, ¿no? Me gustaría que nos cuentes qué significa justamente transformarse en un agente de cambio. ¿Cuál es el significado que le das tú desde tu práctica, desde tu expertise, tu experiencia, ¿verdad? Y todo lo que has venido haciendo a medida que has avanzado en este proceso de crecimiento a nivel personal y colectivo, ¿verdad? Así que cuéntanos, mi querido amigo Milton.
generar agentes de cambio, lo que dicen, me transformo, cambio la forma de pensar. No puedo trabajar la Agenda 2030 porque no la conozco. Porque no la conozco, tengo que trabajar la Agenda 2030. Y tomo una palabra. Creo que se le fue la señal a nuestro querido amigo Milton. Vamos a ver si la recupera. Yo creo que son problemas de allá del clima, ¿no? Él me había comentado que estaba un poco mal allá en el Chile, donde estaba el clima. Así es que sí, convertirse para mí en agentes de cambio, vamos a ir avanzando en lo que viene nuestro amigo, es ser esa propuesta que diariamente nos hacemos. Es un reto para nosotros como seres humanos que, como dije, nos han educado desde los fracasos, desde el no creer en nosotros, mucho menos en los demás, ¿no? O mejor dicho, cederles también. A veces hemos dejado que otras personas pues hagan por nosotros lo que nosotros podríamos hacer, ¿verdad? Así que me parece importante ir trabajando el tema de ser un agente de cambio, ¿no? Aquí Víctor, Bruno está siendo un agente de cambio. ¿Cómo lo están logrando? Bueno, desde promover los objetivos de desarrollo sostenible, desde ayudar, desde irse a las comunidades, acompañar a la gente, desde el nivel antropológico, ¿no? En donde nos vamos al campo a vivir las experiencias con las personas que realmente lo están necesitando, desde la incidencia política que llevamos, ¿verdad? Vamos haciendo ese cambio que tanto se requiere, desde ayudar, bueno, decir, él se dedica a ayudar a animalitos de la calle, eso es un cambio, eso es ser un agente de cambio, desde ayudar a un niño de la calle a cambiarle su vida, ¿verdad? Desde dar felicidad, desde dar estabilidad y desde dar soluciones y no quejas. Eso nos convierte a todos en agentes de cambio, ¿verdad? No sé si mi querido amigo Bruno quisiera agregar algo, pues le veo como con ganas de tomar el espacio, así que para poder ahondar un poquito más en esto de transformarnos en agentes de cambio cada día, porque es un trabajo continuo, es como la paz, la construcción de la paz que vamos haciendo camino, no es una meta, es un camino, ¿verdad? Así que mi querido amigo Bruno, dinos qué opinas Sí, sobre este tema. sí, efectivamente. Los temas están bien escogidos porque queremos un territorio saludable. Bien lo dijo Víctor, no solamente en salud, sino en todo un contexto. Pero la participación ciudadana tiene que tener ese liderazgo. Es decir, desde adentro impulsarnos, promovernos hacia afuera con un liderazgo transformacional para ser agente de cambio y de transformación. ¿De qué? De las cosas que están equivocadamente hechas en este momento y poder implementar esa agenda, que va a ser los correctivos para que nosotros tengamos un planeta, tengamos prosperidad y tengamos una calidad de vida acorde a como nosotros los seres humanos la necesitamos o la queremos. Mire, entonces es importante ese camino que se está abriendo. Los temas están vinculados, ese hilo conductor está bien llevado. Luego ya trataremos en el futuro de pronto otros temas que también van a hacer que estos territorios, que una ciudad, que una área rural tenga precisamente eliminando la pobreza, teniendo alimentos, un consumo cero, un hambre cero, que tenga salud, que tenga una educación, que no haya esas equidades ni esas desigualdades, que haya un trabajo acorde con nuestros ciudadanos, un trabajo decente, una ciudad que tenga todos los servicios básicos, saneamiento ambiental. Entonces, miren a dónde estamos llegando, ¿no? Un consumo, una energía, instituciones sólidas, alianzas que tenemos que hacer entre todos nosotros para lograr ¿qué? El cumplimiento de la Agenda 2030, que puede ser trabajado, como dice Víctor, en las pequeñas acciones que son grandes impactos para una sociedad. Yes. Él decía, muy bien, hay programas donde tú dices trabajar en minimizar estos consumos de tabaco. Bueno, vamos con el programa de municipios saludables que nos habla de instituciones libres de humo. ¿Sí? Vamos a hablar de instituciones que tengan el libre consumo de alcohol. Es decir,
que quienes conviven ahí, quienes son funcionarios, comiencen a dar un ejemplo para que eso se refleje en la sociedad. Entonces, Así es, las ¿verdad? acciones que vamos haciendo, vamos lográndolo. Y yo creo que ese es muy importante en ese hilo conductor que estamos en este momento tratando. Muchísimas gracias, Bruno. Tú dijiste dejar, para ser también un agente de cambio, es cambiar nuestras vidas, nuestros hábitos, nuestras costumbres, ¿verdad? O sea, trabajar desde la coherencia de las palabras, lo que yo ofrezco hacia afuera, no solo lo que estoy ofreciendo a nivel de persona, sino que lo que salga de mi boca sea en coherencia a mi accionar afuera, ¿verdad? Así que me parece muy importante dar el ejemplo y trabajar desde esos valores, ¿verdad? Así que muchísimas gracias, Bruno. Ya vino nuestro ponente que nos va a seguir pues ahondando en este tema, ¿verdad? En esta pregunta de cómo volvernos agentes de cambio, ¿verdad? Así que adelante, Milton, para poder darle continuidad. Sí, mil disculpas. Hubo un corte acá en el sector del condominio y ahí se dan cuenta que por los cortes de luz, totalmente, ustedes pueden decir que el cambio climático no está presente, y claro que está presente en cada baja de voltaje, en cada consumo, en cada minorizar el consumo. Las empresas eléctricas lo hacen por el tema del sobreconsumo que estamos utilizando, o ¿por qué hay cortes de luz? Porque todos los seres humanos estamos ocupando o tenemos las luces encendidas de todos los dormitorios. Y cuando hicimos el rally, terminando el día número 3, un día domingo, cae un rayo en Argentina, y justo donde estaban transmitiendo el rally, donde nosotros estábamos, yo estoy en Chile, pero desde ahí estaba la transmisión, y quedamos así, a punto. Estábamos terminando y cayó el rayo. Ustedes dirán, ¿cómo un rayo? Cayó un rayo. Y eso es efecto cambio climático. Y eso es que ver nosotros que hemos fracasado. Y para tomar el fracaso y volver a lo que estábamos conversando, tenemos que tomar el fracaso, amigo y amiga, y gracias por hacer la pausa. Mil disculpas le pido nuevamente, pero estas cosas pasan para que vean que estamos en vivo. Entonces, el fracaso tenemos que prepararlo y prepararse para considerar los fracasos como un indicador de kilometraje. Y ya hablamos de indicador, es decir, Agenda 2030. A veces el fracaso señala que es tiempo de cambiar. Agenda 2030. Está bien caerse y al levantarse saber que hemos aprendido. Agenda 2030. Estas son palabras de John Maxwell, de una certificación que tengo, John Maxwell, y y yo lo vinculo con la Agenda 2030. Entonces ya hablamos de un mapa del camino. Sus sueños, chicos y chicas, amigos y amigas de Siret, Víctor, Maestro Bruno, los sueños determinan nuestras metas. Las metas trazan sus acciones, las acciones crean resultados, los resultados traen éxito. Entonces, lo que ustedes obtienen al alcanzar sus metas no es tan importante como lo que usted llega al alcanzarla. ¿Y qué va a pasar cuando alcancemos las metas? Vamos a cambiar el mundo. Las metas crean el mapa del éxito, le muestran cómo emprender el viaje, cómo planificarlo. Las metas se subdividen y alcanzar cada paso lo llevan en la dirección correcta. ¿Y qué? Ustedes dirán, y para el fracaso, me está hablando de fracaso, ¿qué tiene que ver con los ODS? Claro, porque después de un fracaso de millones de años, llegó esta Agenda 2030, transformadora, es decir, mídete, kilometraje. ¿Cómo empacar este viaje al éxito? ¿Cómo vamos a empacar? La preparación del maletín o de la maleta solo será capaz de lograr durante su viaje, una actividad que solo lo podemos realizar nosotros mismos, cada uno. Nada de nuestro pasado, nada va a garantizar que usted seguirá creciendo a su potencial hacia el futuro. Siempre tenemos que tomar la ofensiva, nunca trincherarnos, nunca dejar de creer y crecer. El cielo no es de nadie. Abran sus alas, no tengan miedo, no se rindan nunca. Creo que estoy progresando, siempre estoy progresando. Ese vocabulario interno, esas palabras que quedan realidades del subconsciente al consciente, cuando usted emprende un viaje, nunca tienes o nunca vamos a tener la seguridad que resultará según nuestros planes, como hoy día, tal cual. Decidir dijo, no se va a caer nada. Me caí yo, hubo un corte, aquí estoy de nuevo, con mayor intensidad, con la voz que me da ya no puede, pero tenemos que ser así,
Porque este mundo necesita agentes de cambio, este mundo necesita que tenemos que cambiarnos, tenemos que seguir avanzando en el viaje hacia lo mejor, con los desvíos e interrupciones, convirtiéndolo esta adversidad en una ventaja, porque el miedo y el ego es miedo, el miedo es pobreza, el ego es miedo a que no seamos reconocidos. Y eso es miedo, el miedo es pobreza, el miedo engendra inacción, la inacción te lleva a la falta de experiencia, la falta de experiencia cobija ignorancia y la ignorancia produce miedo. ¿Se dan cuenta? El temor provoca retraso y este mundo necesita más líderes, más coach, más gente que quiera contribuir al de al lado y que quiera cambiar el mundo hoy. Actúa desde hoy, no desde mañana, procrastinación, nada. Hoy es el cambio. Y usted dirá, no, eso lo dijiste hace un mes atrás. Lo de atrás es el pasado, es influencia, pero no te va a determinar tu futuro. Hoy es el cambio y el cambio que haces hoy va a ser tu pasado. Si tú modificas hoy, vas a tener un pasado totalmente empoderado. Entonces, si sigo hablando, me extiendo más todavía, yo creo que por eso me cortaron. Muchísimas gracias, sí. Que, sí, nos emocionamos, como, qué temazos, ¿no? La verdad que son temas bien bonitos, sobre todo de mucha profundidad, si es que claro que sí, como no emocionarnos y alargarnos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos, la verdad que ha sido un programa muy bonito, mucho de aprendizaje, me llevo pues muchas herramientas tanto desde la salud, la participación ciudadana y lo que es el liderazgo, ¿verdad? Que es el que todos y todas tenemos que ir impulsando, ¿verdad? Y en esa línea me gustaría hacer un espacio de reflexión desde la importancia de lo que es pues la salud, pues considero que de alguna manera pues todos podemos aportar este cierre con algo maravilloso, ¿verdad? De dar ciertas respuestas, ¿no? A todos los problemas que venimos hablando, porque como dijiste vos, desde liderazgo ya hay que ver las soluciones y no las quejas, ¿verdad? Así que mi querido Víctor, me encantaría que nos des unas conclusiones en referencia a lo que viene siendo pues el tema de la salud tan importante como lo hemos venido dialogando, ¿verdad? Adelante. Genial, bueno, allí encantado de haber estado con los compas, lo primero, estoy viendo, yo pensaba que llevábamos 10 minutos aquí y casi son 2 horas, ¿no? El tiempo pasa rapidísimo, espero que nos hayan seguido hasta el final, así que bueno, todos aquellos que todavía sigan viendo esto, bueno, lo primero, como siempre me gusta decir cuando hablamos y tenemos estos conversatorios, que esto les sirva como una apertura, quien conocía menos quizás ha podido profundizar un poco más, pero sobre todo que sean críticos, que todo esto que hemos dicho, además hay, como comentábamos antes, indicadores, hay informes, evaluaciones, bibliografía, sean críticos, consulten, no se crean todo lo que les decimos nosotros ni nadie, ¿no? Tengan esa capacidad ustedes de poder indagar por ustedes mismos. Pero bueno, en referencia a lo que la salud implica, nadamente, de 2 palabras por no extendernos mucho. Lo primero, que no se trata de, por así decir, de un gusto, de algo que me gustaría, no me gustaría tener, no. La salud se trata de un derecho básico, universal, al igual que otros tantos, pero yo creo que uno de los más relevantes. Es por eso por lo que yo creo que tenerlo presente como política, como el concepto, ¿no? que se llama ahora de salud en todas las políticas, es decir, no ser políticas aisladas de salud sin saber, no sé, en educación, cómo vamos a tener escolares sin que la parte sanitaria haya intervenido en las actividades de educación física que tienen que hacer o en el menú escolar de esos colegios, por ejemplo, o en la empresa, es decir, la salud no como protagonista, más bien diría como eje integrador y como aporte al resto de políticas y el resto de sectores, ¿no? Ese trabajo multisectorial que es importante hacer. Y nada, y lo último y un poco ya más a nivel particular para la persona, cuiden de su salud. Sin salud no tenemos nada, de verdad, es algo que parece que no se ve, ¿no? Porque, bueno, uno puede tener, como decía antes, más dinero o menos dinero, puede tener 7 posgrados, no tener ninguno y vas a ser igual de feliz, no pasaría nada, pero si no tienes salud no tienes nada, ¿no? Así que cuiden de su salud y cuiden de la salud de los de su alrededor y sobre todo de aquellas personas y colectivos más vulnerables que yo creo que todos en nuestro alrededor los tenemos identificados, sabemos cuáles son, no hay que decir nada, pero cuiden por su salud y consigamos que esos territorios saludables
está la bibliografía ahí, ¿no? Y leen y son pequeños, en pequeños distritos de una ciudad, que no sean territorios saludables, simplemente algo circunscrito, limitado. Que la siguiente vez que podamos hablar de territorios saludables, que estemos hablando de ciudades saludables, regiones saludables, ¿no? Que se extienda al resto del planeta. Gracias, quería decir, y como no, a Bruno y Milton por compartir este panel tremendazo como siempre. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Víctor, a Bruno, a Milton por haber estado hoy y ofrecernos estas herramientas de conocimiento para irlas poniendo hoy en práctica, comenzarlo a hacer desde nuestro día a día, ¿verdad? Así que gracias por haber estado aquí. No se olviden de seguir nuestras redes sociales, desde el colectivo Alza tu Voz en YouTube y en Facebook, y también la Organización de Mentes Innovadoras Sociales, el Rally Internacional, también síganlo, que también es parte de todo este proyecto, y no se olviden de también volverse agentes de cambio, promotores de los objetivos de desarrollo sostenible. Este programa, pues si no lo vieron, vamos a dejarlo pues en el YouTube del colectivo Alza tu Voz para que puedan disfrutar y apreciar toda la diversidad de perspectivas que se dieron durante todas estas casi 2 horas, ¿verdad? Así que gracias por haber estado, un abrazote para todos ustedes, gracias desde España, desde el Chile, desde Ecuador y Honduras, Latinoamérica, aquí juntita, ¿verdad? Un abrazote y los esperamos a la próxima, ¿verdad? Un abrazo, nos vemos a todos, ¿verdad?